Our last speaker of this session is Jorge Vicente Alfanjarín. Jorge Vicente es licenciado en Química Industrial por la Universidad de Barcelona. Lleva más de 25 años en Ingeniería y Consultoría Ambiental y es director de Deplan SL, distribuidor exclusivo para España de las empresas La Biotest y Exacover, entre otras. Bienvenido, José Vicente. Jorge Vicente, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por esta magnífica e interesante conferencia. Antes de nada, quiero disculpar a mi colega Ricardo Esnida, director de La Biotest, que es la persona que tenía que hacer la presentación, pero que finalmente no ha podido venir, y voy a hacer yo en su lugar y bueno, intentar hacer lo mejor posible. Luego, cuando finalice en el turno de preguntas, si no son muy difíciles, intentaremos contestarlas y si no, pues nos tendréis que enviáis un email y os lo reenviaré para responderos lo antes posible. Bueno, aquí el caso de estudio que presentamos se trata de una tecnología híbrida multietapa para el tratamiento de emisiones ante situaciones críticas en términos de variaciones de sustancias, de mezclas de sustancias contenidas en dicha emisión y con diferentes volatilidades. Por tanto, estamos hablando de una tecnología que va a utilizar diferentes técnicas en diferentes etapas, pero todo en un único sistema. La Biotest se estableció en el año 88, inicialmente como un laboratorio para muestras de residuos y posteriormente pues, desarrolló su actividad especializándose en todo lo que es tratamiento de aire, tratamiento de emisiones y olores, así como de agentes químicos y polvo. Desde el 2013, Deplan es el distribuidor exclusivo para España en las soluciones y productos que desarrolla y comercializa la Biotest. Y de ahí pues, un poco nuestra participación conjunta en esta conferencia. Bueno, muchas de las actividades que nos encontramos, ¿no? Actualmente, actividades de tipo industrial principalmente, o de gestión de residuos, aguas, presentan procesos críticos de producción. Por otro lado, tenemos una cada vez mayor sensibilidad por parte de la población en todos los temas relacionados con emisiones y olores, que obligan a la Administración pues, a imponer normativas más estrictas, con métodos más detallados en cuanto a todo el tema de la medición, evaluación de lo que es la contaminación atmosférica, incluida los olores. Para hacer el enfoque de cualquier solución de tratamiento de aire siempre tiene que partir, ya creo que se ha repetido varias veces hoy, y pues un poco desde una visita in situ para conocer realmente el problema de cerca, determinar cuáles son las emisiones que son el problema. A partir de ahí, plantear una caracterización de tipo químico y olfatométrico, si es el caso, para posteriormente pues, diseñar el sistema, la construcción puesta en marcha y luego poder hacer una evaluación de la eficiencia, así como un plan de mantenimiento, ¿no? Un elemento que muchas veces queda olvidado en las instalaciones una vez que la solución ha arrancado. Bueno, estas diapositivas las paso un poco más rápido, vamos directo al caso que nos ocupa. En este caso, el caso estudio que hemos traído es un lavadero de cisternas en una localidad en el centro de Italia, ¿no? El objetivo del proyecto de este pequeño informe que se preparó para ello, por un lado, es el estudio detallado de las emisiones que se producen en el proceso, durante el proceso de lavado, y luego, a partir de ahí, identificar cuál puede ser la tecnología más adecuada para el tratamiento de las emisiones y de los olores, teniendo en cuenta que tenemos un valor de emisión que nos viene definido en la licencia o permiso de la actividad y, además, en este caso particular, pues que tenemos quejas en las zonas próximas a la actividad industrial. Como hemos dicho, el enfoque del tratamiento de emisiones requiere pues, hacer un análisis detallado un poco de qué emisiones nos vamos a encontrar, ¿no? Cuáles son esas fuentes de emisión y de qué características tienen. Aquí, cuando hablamos de un lavadero de cisternas, en este caso una actividad que trabaja 6 días a la semana,
donde puede transportar pues, más de 400 tipos de residuos. O sea, esas cisternas que vienen a la instalación de lavado pueden transportar más de 400 tipos de líquido residual, de las sustancias o líquidos que ellos transportan, que a su vez pueden tener una variedad de mayor de 200 sustancias químicas y con un grado muy variable de sustancias orgánicas volátiles, con odorantes, así como diferentes sustancias químicas. En particular, el caso que nosotros nos ocupa, estábamos ante una emisión de compuestos orgánicos volátiles de alrededor de 200 miligramos normal metro cúbico y unas 5.000 unidades, unidades de olor por metro cúbico, que en este caso pues, superaban los límites permitidos, aparte de las quejas que se recibían en el entorno. Bueno, por tanto, estamos ante un caso que es una emisión compleja y variable. Por tanto, es importante conocer cuál es el proceso que se lleva a cabo en esta actividad, ¿no? En este caso, cuando hablamos de lavado de cisternas o un lavadero de cisternas, bueno, estamos hablando de una actividad que se realiza en una nave donde tiene carriles dedicados exclusivos a lo que es la operación de lavado, ¿no? Donde el operario lo que hace es abre las arquetas o escotillas, ¿no? de cada una de las cisternas, de la cisterna que le entra en ese carril. A partir de ahí inserta las cabezas de los equipos de lavado con agua a presión, cabezales de lavado con agua a presión, cierra esas escotillas o arquetas y pone en marcha toda la secuencia de lavado. Bueno, en la estrategia que se siguió para hacer un enfoque integrado, teniendo en cuenta, ¿no? esta variabilidad y este proceso industrial que se lleva a cabo, pues se hicieron varios planteamientos y bueno, el enfoque fue dirigido, por un lado, a proveer un sistema de abatimiento o de reducción de las emisiones, sobre todo de sustancias orgánicas, y con un carácter ácido. Para las sustancias menos habituales o poco habituales, en este caso, que eran de carácter alcalino, aunque se vio que parece que también reducía las emisiones, no eran tan adecuado el sistema y, por tanto, quedaron un poco fuera de este sistema. A la hora de dimensionar el sistema híbrido, pues lo que se tuvo en cuenta es que el sistema fuera capaz de gestionar las diferentes fuentes de emisión o emisiones que había en la instalación. En este caso, por un lado, las emisiones que se producen en el proceso de lavado de las cisternas y, por otro lado, el agua del sistema de depuración del agua de lavado. El caudal total calculado por el que se diseñó la instalación fue de 1.000 metros cúbicos hora. Como siguiente paso, de cara a poder extraer las emisiones que se producen durante el proceso de lavado, pues se decidió utilizar unos dispositivos o tapas en forma cónica que se ponían encima en cada una de las escotillas, ¿no? o aperturas de la cisterna para poder capturar la emisión de la cisterna y, de alguna manera, confinar esa emisión al equipo de tratamiento. A su vez, el sistema de extracción estaba contemplado para hacer una extracción total de todos los puntos de emisión que se habían considerado objeto del problema y trabajar solamente de una manera automática, de manera que el proceso de lavado solo se podía producir si el sistema de extracción o aspiración de aire estaba en marcha. En base a esto, las diferentes etapas de tratamiento propuestas fueron las siguientes. Bueno, por un lado, poder aspirar y conducir esas emisiones, objeto del problema, como hemos comentado, al equipo de tratamiento. A continuación, una etapa de lavado con un scrubber húmedo, en el cual eliminaríamos los compuestos orgánicos volátiles solubles, el sulfídrico y otros compuestos odoríferos. A continuación, un sistema de condensación mediante reducción de temperatura para reducir humedad en el fuente gaseoso
y también algunos compuestos orgánicos volátiles de bajo punto de ebullición. La siguiente etapa pasaríamos a nosotros llamamos Decafil, pero bueno, es un scrubber seco, donde estarían presentes dos medios filtrantes, un carbón activado por un lado y alúmina preimpregnada con permanganato, con un proceso de absorción y oxidación, donde acabaremos de eliminar el resto de sustancias odoríferas que no se han podido eliminar en el anterior. Y, por último, una unidad, un Cefiro Unit, que es una unidad que disponemos, un poco específica de los sistemas que nosotros disponemos, que se trata de una nebulización de un producto neutralizante que se aplica generando una nebulización mediante unas membranas de ultrasonido y se pulveriza con la corriente de salida a través de la misma tubería, aprovechando la misma turbina de aspiración de aire del sistema, de manera que produce un efecto de afino, de neutralización muy, muy bueno, ¿no? En cuanto al cálculo de la cantidad de aire, pues se hizo, por un lado, se tuvo en cuenta, como hemos dicho, el aire que se ha aspirado en el proceso de lavado, pues teniendo en cuenta que cada apertura, cada escotilla de las cisternas, pues bueno, se calculó aproximadamente unos 80 metros cúbicos hora, teniendo en cuenta que había 5, pues bueno, serían unos 400 metros cúbicos. Luego el aire contenido en todo el sistema de depuración de aguas se evaluó en 300 metros cúbicos hora, de manera que bueno, el caudal normal de funcionamiento sería alrededor de 700 metros cúbicos hora, pero también se añadió una válvula de flujo para, dijéramos, permitir la aspiración de aire ambiental en el caso de que no se llegase ese caudal y así mantener un flujo y un caudal constante. Como se ha comentado antes, el sistema estaba operado de manera automática, de manera que solamente funcionaba en el caso, perdón, el sistema de lavado solo podía funcionar en el caso de que el sistema de aspiración estuviera conectado, ¿no? O bien porque la entrada de los vehículos que ya se sabían que eran conflictivos, pues directamente se accionaba el sistema, o bien por otros camiones que no eran esperados, pero que en el momento que se abrían las escotillas, pues el responsable de la planta evaluaba que era necesario también accionar el sistema. Aquí en la gráfica tenéis aquí, pues nada, en la gráfica, otro momento. Aquí hay algunas imágenes de la instalación. Aquí están los sistemas actuales de aspiración que utilizaban y aquí tienes pues estos conductos en forma cónica que comentaba. Aquí tenemos una imagen del sistema. Tenemos por un lado el scrubber húmedo, luego el condensador, luego el Decafil, que es el filtro del scrubber seco, y por último la unidad Cefiro, que aquí en la foto nos aparece detrás con el ventilador y la salida final. Por tanto, bueno, a partir de aquí se puso en marcha un sistema de seguimiento mediante mediciones tanto de compuestos orgánicos volátiles como de medidas olfatométricas. En el caso de las volátiles se hizo un único punto aguas abajo al final de la instalación, mientras que en el caso del tema olfatométrico se hizo 4 puntos, 1 después del proceso de lavado, 2 después del scrubber, 3 después del condensador, 4 después del Decafil. A su vez, se crearon toda una serie de plantillas para hacer seguimiento y del mantenimiento de la instalación con funcionamiento adecuado a nivel de pues, pHs, nivel de líquido, presiones, etcétera, así como otros elementos de funcionamiento de las bombas, válvulas y demás. Y los resultados obtenidos, pues el seguimiento hecho a lo largo de un año, pues se consiguió de esos 200 miligramos por metro cúbico a principio de todo el proyecto, pues estar por debajo de los 100 que marcaba el límite. Y en el caso de la contaminación odorífera, pues bueno, en las diferentes etapas podemos ver si partíamos de un punto de 5.000, pues en la etapa del scrubber pues se bajó a 1.200, la siguiente 560 y la última
150 consiguiendo un 97% de eficiencia. Por tanto, bueno, la conclusión final es que el sistema híbrido es para una situación en la que tenemos una variabilidad importante de contaminantes, pues funcionó y funciona correctamente, siendo una tecnología adecuada y con un coste razonable, y que, seguido con un programa de mantenimiento adecuado, podemos cumplir con los objetivos de emisión que nos pueda marcar nuestra licencia o prescripciones que tengamos. Y para acabar, aquí una pequeña tabla de este sistema aplicado en otros sectores, como el tratamiento de residuos lixiviados o sector petroquímico, donde vemos en compuestos orgánicos totales abatimientos más del 70%, el sulfídrico de más del 96% o en olores del más del 97%. Y bueno, no sé si ya me he pasado el tiempo, pero con esto un poco sería la explicación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues tenemos alguna pregunta. Sí, Lidia. Un segundo, que igual tener. Hola. Sí, sobre el sistema de afino, que has comentado, si es la barrera osmogénica y si habéis evaluado el rendimiento si influye en el rendimiento de eliminación de olor o simplemente cómo funciona ese sistema de afino. Bueno, en este caso particular el punto de control era después del sistema del escaber seco, el Decafil y el Céfiro. O sea, por ejemplo, el valor de rendimiento que aparece ahí corresponde a las dos unidades. En otros sistemas donde lo tenemos utilizado, a ver, son rendimientos, o sea, no son exageradamente elevados, pero puedes tener reducciones de 50, 60%, de ese estilo, ¿no? 70% a lo mejor como máximo. Pues le llamamos un afino, ¿no? Al final, es decir, que tenemos una reducción con un sistema previo y ahí es donde acabamos de afinar. Pero realmente se consigue un resultado muy, muy, muy interesante, ¿no? Y es un sistema muy sencillo de aplicar también. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por la presentación.